Eres Padre, eres eterno, somos hijos de tus sueños, somos reino de fuego, somos reino de fuego. Eres lluvia en el desierto, somos música del cielo, somos reino de fuego, somos reino de fuego. Somos una familia de hijos de Dios, guiados por su espíritu, que vivimos para servir a su palabra. Para amar y adorar apasionadamente la presencia de Dios. Para servir a los demás y establecer el reino de Dios en la tierra, impactando este mundo y todo lo que nos rodea. Con su poder, Eres Padre, eres eterno, somos hijos de tus sueños, somos reino de fuego, somos reino de fuego. Eres lluvia en el desierto, somos música del cielo, somos reino de fuego, somos reino de fuego. Somos una familia de hijos de Dios, guiados por su espíritu, que vivimos para servir a su palabra. Para amar y adorar apasionadamente la presencia de Dios. Para servir a los demás y establecer el reino de Dios en la tierra, impactando este mundo y todo lo que nos rodea. Con su poder, Eres Padre, eres eterno, somos hijos de tus sueños, somos reino de fuego, somos reino de fuego. Eres lluvia en el desierto, somos música del cielo, somos reino de fuego, somos reino de fuego. Eres Somos Padre, una eres familia eterno, de hijos de Dios, guiados por su espíritu, que vivimos para servir a su palabra. reino de fuego. Para servir a los demás y establecer el reino de Dios en la tierra, impactando este mundo y todo lo que nos rodea. Somos una familia de hijos de Dios, guiados por su espíritu, que vivimos para servir a su palabra. Para servir a los demás y establecer el reino de Dios en la tierra, impactando este mundo y todo lo que nos rodea. Bueno, iglesia, quiero que usted recuerde, tenga su encuentro con Dios y lo vea como ese papá bueno. Y Dios te dirá muy bella, Señor, porque tú eres nuestro consuelo. Tú nos escogiste, Señor. Antes de que te escogiéramos a ti, tú nos escogiste a nosotros. Dios, gracias por amarnos con ese amor incondicional, por ese ser, ese Dios que nos cuida, que nos levanta, que nos ama, que nos sostiene, Dios. Así que, iglesia, tú me vas a acompañar a decir esto. Y me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, y hasta que huya el temor. Pues ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un
Dios quien abre caminos. Es Dios quien te lleva a nuevas dimensiones de su presencia. Es Dios que te lleva a nuevos retos. Quisieras decir eso. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por su gracia yo soy hijo de Dios. Por su gracia yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama y mi padre me ama y mi padre me ama. Iglesia, mi padre me ama y mi padre me ama. Sí, iglesia, porque tenemos a un gran Padre que nos ama. Dios, gracias.
yo me entregaré. Yo soy libre, siento tu corazón, late por nosotros, tómame, y a ti yo me entregaré. Por siempre tú nos amarás, aunque tratemos de correr, tú nunca nos soltarás. Aunque el cielo grita, el futuro llegó. Vuelvo a comenzar, yo soy libre, siento tu corazón, late por nosotros, tómame, y a ti yo me entregaré. Comenzar, yo soy libre, siento tu corazón, late por nosotros, tómame, y a ti yo me entregaré. Por siempre tú nos amarás, y aunque tratemos de correr, tú nunca nos soltarás. Hoy que el cielo grita, el futuro llegó. Siempre tú nos amarás, y aunque tratemos de correr, tú nunca nos soltarás. Hoy que el cielo grita, el futuro llegó. Y el futuro llegó. Vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. En la gran pista de Dios. Y 1, 2, 3, va. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Soy tu padre y te amo sin dudar, y en mis brazos encuentras un lugar. Mis ojos se siguen a donde vas. Soy tu padre y te amo sin dudar, en mis brazos
brazos encuentras un lugar. Mis ojos te siguen a donde vas. Yo te amo, adherido estoy a ti. Te amo, adherido estoy a ti. Encuentras un lugar, mis ojos te siguen a donde vas. Soy tu padre y te amo sin dudar. En mis brazos encuentras un lugar, mis ojos te siguen a donde vas. Y te amo, adherido estoy a ti. Yo te amo, adherido estoy a ti. Yo te amo, y adherido estoy a ti. Yo te amo, y adherido estoy a ti. Última vez. Te amo, y adherido estoy a ti. Yo te amo, y adherido estoy a ti. Te amo, yo te amo, adherido estoy a ti. Yo te amo, adherido estoy a ti.
escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana, Sana nuestra tierra. oh sana Dios, sana nuestra tierra, sana, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Señor, es nuestro clamor. Sana nuestra tierra con tu amor, con tu amor. Gracias, Señor, aquí estoy, Señor. Toma todo de mí, todo lo que quieras de mí, Señor, yo hoy te lo doy, hoy te lo entrego, Señor. Y aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Y aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor, y tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor, y tuyo soy, Señor. Yo soy, Señor, yo soy, Señor. Que te aceptamos, Señor, por la palabra que viene en camino, porque sabemos, Dios, que tú vas a hablar, Dios. Señor, queremos recibir la guía que tú tienes para nosotros. Esa voz que guía, Señor, esa voz que nos trae dirección, Señor, a lo que cada uno de nosotros necesita. Dios, yo te doy gracias por tu palabra, por esa palabra que levanta, Señor, por esa palabra que es tal vez la respuesta que estábamos esperando, Dios. Venimos, Señor, queremos tener ese tiempo con expectativa, Señor, de lo que tú nos vas a decir. Con expectativa, Señor, de lo que tú nos vas a decir, Señor, y disponemos nuestro corazón para obedecer la palabra que tú traes en camino, Dios. De que sabemos de que la traes, Señor, conociendo lo que necesitamos, Dios. Así que, Señor, yo te doy gracias. Disponemos, Señor, nuestro corazón para este tiempo de palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos en esta mañana grandemente.
poderosamente porque sabemos que Dios es fiel y hoy hemos podido alabarle, presentándonos nosotros como sus hijos. Así es de que en este tiempo el Señor nos ha venido motivando a desarrollar lo que Él nos ha dado, a trabajar en la obra de Dios en cada uno de nosotros para crecer espiritualmente y avanzar. Ese es el llamado en este año del Señor, a que crezcamos, a que seamos diligentes, a que prosperemos en el conocimiento de Él, porque es por su inmenso amor que Dios envió a su Hijo para, dice la palabra, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad, derecho de ser hijos de Dios. A todos los que creen y le reciben. Entonces les dio la autoridad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Y dice en otra porción de la palabra, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros vemos cuando hay herencias, hay los padres dejan no solo las riquezas, no dejan solo el dinero, sino hay muchos que dejan los negocios y le heredan los negocios a sus hijos. ¿Con qué fin? Yo pienso que como padres esperan que sus hijos continúen su negocio, continúen esa labor, que lo desarrollen y que dejen un legado aún a la siguiente generación. En la Biblia encontramos una porción que nos narra cuando María y Jesús en Jerusalén buscaban a Jesús siendo niño. Él se había perdido en uno de esos viajes cuando ellos iban a Jerusalén y lo buscaron por el camino y no lo encontraron. Tanto así que ellos decidieron volverse a Jerusalén buscando a Jesús y lo hallaron. Lo hallaron allí. Dice que estaba sentado con los sacerdotes, con los instructores de la ley. Entonces, después de 3 días de búsqueda, imagínense cuando lo encontraron. Entonces, ¿qué hubo? Reproches. Ante este reproche, entonces, Jesús, ¿qué le responde? Y vamos a ir a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Jesús le responde, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿En los asuntos de mi Padre? En otra versión dice, en la casa de mi Padre. Entonces, si vemos aquí, Jesús dice, yo estoy en los negocios de mi Padre. Estoy haciendo lo que mi Padre quiere. Estoy al servicio de Él. En Juan 6:38 nos dice, ¿cuál fue el propósito por el cual vino Jesús? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese era su propósito. Entonces, el propósito de Jesús era encargarse de los negocios ¿de quién? Del Padre, de los negocios de Dios. Y dice, yo estoy con ese propósito, esa es mi tarea, ese es mi oficio y a eso me voy a dedicar. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 30 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, el negocio, la ocupación, el trabajo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Era venir por toda la humanidad, para que todo aquel que creyera tuviese esa vida, que tuviesen una vida espiritual, porque toda la humanidad estaba envuelta, estaba muerta en delitos y pecados. Entonces,
La voluntad del Padre para Jesús era que Él viniera a salvar, a dar vida. Y Jesús dice, esa es la voluntad que yo quiero hacer, porque mi Padre no quiere que ninguno se pierda. Entonces, también la palabra dice que Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir, para dar su vida por amor a muchos, para dar su vida y rescatar a todos los que creen y le reciben. En Lucas 4:18, entonces ya aquí Jesús nos dice cuál es su propósito y específicamente en qué consiste su tarea, cuál es su labor, en qué se va a ocupar. Y dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa era la misión, esa era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que heredemos sus beneficios, pero también que heredemos ¿qué? Sus responsabilidades. Dice la palabra, o decía Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así que si somos hijos de Dios, debemos estar interesados ¿en qué? En los negocios del Padre. La pregunta es, ¿está usted interesado en los negocios del Padre? ¿Está usted interesado en los negocios de su Padre? Y aquí está para que nosotros nos respondamos, porque si estamos interesados en los negocios del Padre, Pablo le trae un consejo, una exhortación a Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Era un pastor joven, pero era un pastor también tímido, temeroso. Y aquí viene entonces Pablo a decirle, mire, esto es lo que tienes que hacer. Pero ese consejo o esa exhortación no era solo para Timoteo, es para cada uno de nosotros que somos hijos. Y nuestra tarea, nuestro deber, nuestra responsabilidad es hacer la voluntad del Padre, es trabajar en los negocios del Padre. Entonces en 1 Timoteo 6:12, Nueva Versión Internacional dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración delante de muchos testigos. Nos está llamando ¿a qué? A pelear la buena batalla de la fe. Dice, aunque el Señor dice, todos los que creen en su nombre tienen vida eterna, dice, haz tuya, aprópiate de eso, aprópiate de la vida eterna, porque a ella fuiste llamados. Y por la cual dice, hiciste una declaración de fe delante de muchos testigos. Entonces, esa declaración de fe la hicimos en el momento en que le dijimos, Señor, yo te acepto en mi corazón, ven a morar allí, haz tu obra en mí, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. En ese momento nosotros aceptamos, hicimos esa declaración, nos comprometimos. En ese momento dice el Señor, a todos los que le reciben y creen tienen vida eterna, pero aquí la palabra nos dice, aprópiate de ella, hazla tuya. Entonces, aquí la palabra nos llama a poner por obra. Nos habla de una lucha, de una batalla de la fe que todos como hijos tenemos que librar. Ahora, si nos está hablando de lucha, es porque tenemos que enfrentar ¿a quién? A nuestros enemigos. Y tenemos que tomar la posición de soldados. Entonces vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y aquí está el consejo de Pablo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y lo primero que está exhortando Pablo a Timoteo es,
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y este sufrir penalidades, el significado específico es sufrir, padecer el mal o el dolor junto con otra persona. Junto con otra persona. Es decir, y si vemos en la vida real, un soldado no va solo a enfrentar una guerra, no va solo a enfrentar una batalla, sino un soldado va acompañado de muchos más. Va toda una compañía o un pelotón a enfrentar a su enemigo. Entonces dice, tú pues sufre esas penalidades, soporta dolor, sufrimiento, padecimientos, tolera, dice, en compañía de otros. Entonces, sufre penalidades, sufre trabajo, sufre dificultades, sufre contratiempos, sufre pruebas, sufre heridas, sufre ataques, sufre. Pero me dice, como buen soldado de Jesucristo. Entonces, aquí la palabra no solo nos dice, sufre tú solito, sino nos dice, sufre en compañía y hazlo como buen soldado de Jesucristo. Porque en 1 de Pedro 4, 12 y 13, la palabra nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces nos dice un soldado en su vida diaria, la vida de un soldado, ¿cómo es? ¿Es fácil? Es un turista, está de turistas por este mundo, está de turista a donde va. No, la vida de un soldado es difícil. Es de sacrificio, es de entrega, es de obediencia. Entonces aquí dice, es de sufrimiento. Entonces Pablo nos dice, no te sorprenda que ninguna dificultad, ningún problema te sorprenda, como si fuese cosa extraña. Si somos soldados de Jesucristo, tenemos que tener la certeza de que vamos a sufrir penalidades, de que vamos a sufrir contratiempos, de que podemos ser heridos, de que podemos ser atacados, de que vamos a sufrir pruebas. Entonces eso no debe ser una novedad en nuestras vidas, sino que es lo que debemos vivir como soldados. Entonces le está diciendo a Timoteo, Pablo a Timoteo, no te sorprendas tampoco por eso, sufre penalidades, sufre como buen soldado, porque el buen soldado o el soldado no deserta. Un buen soldado no deserta, un buen soldado no huye, un buen soldado no se esconde en el cuartel. No, un buen soldado, ¿qué hace? Enfrenta a su enemigo. Un buen soldado sobrepasa todas las adversidades con el fin de cumplir el propósito, con el fin de conquistar, con el fin de avanzar. Entonces nos dice, entonces no se sorprenda por eso. Cumplo esa tarea como buen soldado de Jesucristo, porque es que nuestro comandante no es cualquier hombre, no es cualquier ser humano. Nuestro comandante, ¿quién es? Jesucristo. Entonces dice, sufre esas penalidades, soporta el sufrimiento. Ahora, hay un coro que dice, nada me detiene, Dios conmigo está, Dios conmigo está. Y esa es la parte y esa es la fortaleza que debemos tener, que aún en medio de la dificultad, que aún en medio de lo que enfrentemos, que aún en las circunstancias adversas que vivamos, Dios con cada uno de nosotros está. Dice, nada me puede hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios conmigo está. Y eso era lo que también el Señor le decía a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente, nada te podrá hacer frente. Y si nosotros vamos con el Señor, nada nos puede hacer frente. Entonces nos dice, sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo primero, ese era el primer consejo, la primera exhortación.
La segunda dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y aquí viene la otra parte. Entonces, el que milita es el que hace parte de una milicia o de una guerra. Es el que forma parte de un ejército. El que milita es el que pertenece a las Fuerzas Armadas de un país con el fin de defenderlo. Entonces, es partícipe de un ejército. Las características entonces de un soldado es que está dispuesto a morir por su nación o por la causa para la cual fue llamado. Está esa disposición, es lo natural en él. Que esté dispuesto a qué, que esté dispuesto a padecer, que esté dispuesto a enfrentar. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y enredar dice que es dejarse envolver. Es aquel que tiene ese doble ánimo, que está envuelto en cosas que hoy sí, mañana no. Enredar es no permanecer firme en un propósito definido. Entonces me dice, si usted es un militante, si usted pertenece a algún ejército, no se enrede en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Y si vemos los negocios de la vida, son las actividades cotidianas. Es nuestro día a día. Tiene que ver con el trabajo, las obligaciones familiares, las obligaciones económicas, pero no solo eso, tiene que ver con las diversiones, con los paseos, el placer, la diversión, aún con esos tiempos de ocio, tiene que ver con cargos o cuestiones civiles, tiene que ver con lo común del día a día de las personas. Entonces, dice que ninguno que milita se enreda en estos negocios. Ninguno que milita se deja envolver por ellos. Si nosotros vemos la vida de un militar, es compleja, porque a la final su fin y su propósito, ¿cuál es? La milicia. Eso lo llena absolutamente todo. Cuando se hace parte del ejército de un país, los soldados son separados ¿de qué? De la familia, de sus actividades cotidianas. Ellos son aislados, separados de eso, para que se ocupen solamente de la milicia, de ejercer como soldados, de defender un país. Cuando ellos son llamados, todos los soldados hacen un juramento de fidelidad, pero también de entrega y de compromiso para cuidar ¿qué? Los intereses de la nación, si es necesario, dar su vida. Entonces vemos que es un compromiso en el cual ellos tienen esa convicción de que se van a dedicar, que su prioridad y su fin es cumplir con esa tarea, es servir a otros, proteger a otros y dar la vida por otros, por la causa de su nación y por la defensa de la misma. Entonces, un soldado activo está disponible para la causa 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, su vida está prácticamente definida en cumplir con su tarea, cumplir con su servicio. Esa es su ocupación. Lo más importante para ellos es eso. Y si nos damos cuenta, y pienso que cuando un soldado tiene que ir a enfrentar a su enemigo, él no está pensando en si mañana puede comer o no comer, no está pensando si su esposa o sus hijos hicieron o no hicieron. Él está concentrado en su tarea y en su misión, porque de esa concentración, de su trabajo allí, depende la vida no solo suya, sino de los que lo acompañan.
Entonces vemos la calidad del compromiso, la calidad de responsabilidad, lo que requiere que entrega, obediencia y sacrificio. Aquí entonces la palabra que nos dice, Lucas 14:36, Nueva Versión Internacional. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí la palabra es bien clara. En otras versiones dice, si alguno que viene a mí no aborrece a su padre, su madre, sus hermanas, etcétera, dice, no podrá ser mi discípulo. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que el amor a Dios y el amor a su causa debe ser lo primero. Es decir, el primer amor de nosotros como hijos, como soldados de Jesucristo, debe ser Dios y su causa. Así como para un soldado en lo común, su amor, su vida, su entrega, su sacrificio está para los intereses de la nación, está para el servicio de los demás, para nosotros. Nuestro primer amor está para Dios y su causa, para el servicio a los demás. Entonces aquí el Señor lo está diciendo. ¿Se requiere qué? Sacrificar ese amor. Se requiere colocar al Señor en primer lugar. ¿Por encima de quién? De las personas que amamos y por encima de nosotros mismos. Porque la palabra también me dice, quien quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Niegue sus intereses, sus deseos, sus anhelos, tome su cruz y sígame. Entonces, las demandas son altas, porque el Señor quiere un compromiso firme. Quiere que nuestro sí sea sí. Por eso nos aconseja, ninguno que milita, ninguno que hace parte de este ejército no debe enredarse en los negocios de la vida, en el día a día, porque estamos designados para encargarnos de los negocios de ¿quién? Veíamos que estábamos determinados para realizar los negocios de ¿quién? De nuestro Padre. Porque Jesús dijo, en los negocios del Padre me es necesario estar. Aquí el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, nos dice, no se enreden en los negocios de la vida. Porque su objetivo ¿cuál es? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces no se enreden en ello. Mateo 6, 31 al 33, Nueva Traducción Viviente dice. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí la palabra me dice, ¿por qué se preocupan por estas cosas? ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir? Si Dios conoce todas sus necesidades. Ahora bien, esto no quiere decir que no trabajen, que no coma, que no se vista. No. Quiere decir que nuestra primera preocupación son las causas del Señor. Nuestra primera preocupación es hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Nuestra primera preocupación es cumplir con los propósitos de Él. Esa debe ser nuestra tarea.
Y dice que Él todo lo demás nos lo va a añadir. Todo lo demás nos lo va a dar. Nuestra preocupación, nuestra esencia debe ser buscar agradarle a Él. Y dice, Él dará todo lo necesario. Él nos dará todo para que podamos desarrollar nuestra vida. Dice, Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces nuestra preocupación, realmente el interés que debe haber es trabajar para hacer la voluntad de Dios. Como soldados debemos entonces mantenernos firmes en medio de las pruebas. Mantenernos firmes. Estar capacitados ¿para qué? Para sufrir. Estar capacitados para mantenernos, para perseverar, para seguir adelante, para enfrentar. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque estamos con Él. Ahora, aunque Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, porque el Señor nos ha dado familia, nos ha dado esposo, hijos, padres, hermanos, a un trabajo, y nos ha dado para que nos disfrutemos de ese trabajo, porque es un don de Dios, que nosotros podamos disfrutar de lo que Él nos ha dado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que todo esto que nos ha dado, que lo cotidiano que hacemos, que en nuestro día a día, todo lo que hacemos en nuestro día a día, no puede estar por encima de lo de Dios y de su propósito. Él debe ocupar el primer lugar en todas las cosas. Todas las demás cosas van a ocupar un segundo plano. Dice, y si esto es así, si Él ocupa ese primer lugar, nosotros nos encargamos de lo suyo y Él se encarga de lo nuestro. Entonces debemos tener presente que la vida cristiana no es un patio de recreo. No vamos de turismo por este mundo y por esta vida. No, la vida cristiana es un campo de batalla espiritual. Es un campo de batalla espiritual donde nuestros enemigos, dice la palabra, no son enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son seres humanos, nuestros enemigos son poderes espirituales de las tinieblas, a las cuales hemos de combatir. A eso vino Jesús, dice, yo vine a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a dar vida a todo lo que estaba muerto. Él vino a rescatar, a dar vida, a traer luz a este mundo de tinieblas. Entonces nuestra prioridad debe ser Dios y su propósito. ¿Con el fin de qué? Dice, de agradarle a Él y seguir sus pisadas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ese debe ser nuestro deseo. Agradar al que nos tomó a nosotros, agradar a aquel que nos llamó, agradar a aquel que nos tuvo por dignos, agradar a aquel que ha hecho todo por y en nosotros. Porque Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. También dijo, tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Y Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo, porque el mismo Espíritu que estaba en Jesús, hoy está en nosotros. Y hoy nosotros podíamos declarar o hablar las mismas palabras que dijo Jesús, porque estamos llamados a seguir sus pisadas. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa era la tarea de Jesús. Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió para que haga esto. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios hoy está sobre nosotros. ¿Y nos ha ungido para qué? Para dar las buenas nuevas del Evangelio, para dar a conocer las buenas noticias. Nos ha ungido para combatir al enemigo. Nos ha ungido para que seamos esos instrumentos a través de los cuales el reino de Dios avance. Esa es la voluntad de Dios. En esos negocios, en esas ocupaciones, en ese trabajo, es que el Señor quiere que nos enfoquemos. Que si hemos sido llamados, asumamos ese llamado y avancemos. Que si hemos sido llamados, es porque Dios cree en nosotros y Él obra a través de nosotros. Somos sus manos, somos su boca y somos sus pies. Estamos llamados a hacer esa labor. Dice, porque somos sus herederos. Y podemos decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió. Y me ungió para hacer su labor. Y me ungió para ir y predicar su evangelio. Y me ungió para ir a libertar, a sanar. Y me ungió para hacer luz en medio de las tinieblas. Y me ungió para combatir las huestes de maldad. Entonces, y si hijos, somos también herederos, herederos de sus promesas, pero herederos también de su negocio, de su trabajo, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, el llamado hoy es a tomar la actitud de un soldado, una actitud de entrega, una actitud de obediencia y una actitud de sacrificio, a colocarlo a Él en primer lugar, a cumplir con la tarea que se nos ha sido dada, a seguir las instrucciones al pie de la letra y a estar dispuestos a dar todo de nosotros para que el propósito de Dios se cumpla. Por eso en Colosenses 3 nos dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Si en verdad hemos resucitado con Cristo, dice, busque las cosas de arriba. Ponga su atención, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Su mirada, su atención, su visión, su objetivo, su meta son las cosas del Señor, es hacer la voluntad de Dios. Dice, esa es su tarea, porque dice la palabra, nosotros somos ¿qué? Peregrinos y extranjeras y extranjeros en esta tierra. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos, que estamos aquí para cumplir una misión, que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, que estamos aquí para pregonar el reino de Dios y su justicia. Dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este es el llamado que el Señor nos hace, porque Él todo lo ha hecho en nosotros. Hemos sido equipados con todo lo necesario para hacer su voluntad. El llamado es que tomemos esa actitud, que veamos que tenemos un capitán al cual hemos decidido servirle, que tenemos un comandante que está con nosotros, que va delante de nosotros y es nuestro deber seguir sus pisadas. Que puede que hayan cantidad de cosas aún en nosotros, pero el Señor nos dice, no se preocupe, que yo tengo cuidado de ti. Preocúpese por mis cosas, por mis asuntos, que yo me preocupo por los tuyos.
Así es de que hoy vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tú eres Dios fiel, que con gran amor nos has amado, Señor, que nos llamaste un día, que nos tuviste por fieles, Señor, que has hecho obra poderosa en nosotros, que tenemos una tarea y una misión y es de extender tu reino, que tenemos una tarea de ir y llevar el mensaje, estas buenas noticias, mi Señor, del amor incomparable del Padre. Hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Señor, porque en todo, mi Dios, en todo, tú nos has suplido, tú nos has equipado. Hoy queremos que seas tú en medio de nuestras vidas cada día, mi Rey. Nuestro deseo es agradarte a ti. Nuestro deseo es hacer tu voluntad. Entonces muéstranos, Señor, aunque hay cosas que aún nos dominan, aún cosas que aún nos detienen, hay cosas que aún nos hacen estar entre dos aguas, aún cosas que aún andamos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a sufrir esas penalidades, a sufrir, mi Señor, aún injurias, aún burlas, aún señalamiento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer, porque sabemos que nuestra meta va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar y sentir, Señor. Muéstranos, mi Señor, por favor, muéstranos y ayúdanos, mi Rey, ayúdanos a caminar en pos de ti, a tener nuestra mirada siempre puesta en tu propósito y en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te lo clamamos, porque nuestro deseo, mi Señor, es ser como tú, caminar en pos de ti, Señor, cumpliendo el propósito de ser luz y sal en esta tierra. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos a ti las gracias. Amén y amén. Déjanos ver lo que en ti cese tu corazón, la iglesia que deseas tener, y deja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da y esperanza en la oscuridad. Todos puedan ver Cristo, grande
iglesia. Los bendecimos. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga, iglesia. Y los dejamos con estos anuncios. Un gran abrazo, iglesia. Los extrañamos. Chao, iglesia.